acabando tu semana, esto no va a parar. Todo sano entretenimiento y variedad que no se puede igualar. Contenido que edifica, que complace, que motiva. Con permiso, abra paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abra paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abra paso que aquí viene. Ruta. Puerto Rico, buenos días. Esto es de Ruta Nueva Vida 97.7. Están aprietos Ricky Martin porque compartió en sus redes sociales y dijo que de la misma manera, según él, que la Virgen María prestó su vientre, así también las mujeres. Él está agradecido por las mujeres que prestaron su vientre para que él pueda ser padre. Y los católicos, hermanos católicos, están que hierven. Vamos a hablar con ellos en breve. Así que nadie se vaya. Yo soy de los hermanos evangélicos que hay que decirle dos o tres cositas con mucho respeto a Ricky Martin, pero que son veraces y verdaderas para el récord. Eso es el próximo tema que tenemos aquí en Ruta, porque Nando Steidel, el pastor, en este segmento que se llama Consejería Pastoral, va a estar hablando de algo interesante que lo dijimos desde el principio del programa. Y que para los padres puede ser un tema delicado para muchos padres, el cómo abordan a su hijo pequeño que ya está en crecimiento, tiene 3, 4, 5 añitos, de cómo, ¿verdad?, nuestra fe que nos lleva a que el sexo biológico con el que nuestros hijos nacieron es lo que ellos son, cómo, ¿verdad?, van entendiendo esos conceptos versus lo que se encuentran en el proceso educativo de lo inclusivo y de la diversidad de género y de orientaciones sexuales. Para muchos padres es un tremendo reto ese tema. Nando, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días. Muy buen día. Siempre una bendición estar aquí. Es un tema definitivamente que tiene sus áreas controversiales, pero su necesidad de discutir. Yo creo que el error que podemos cometer, el principal error que podemos cometer es no discutir o no hablar sobre este tipo de temas. Yo creo que todo parte de la premisa de que la misma escritura nos establece la importancia de que papá y mamá instruyan. Inclusive lo vemos desde el libro de Proverbios, ¿verdad? Específicamente el capítulo 22, donde nos dice, instruye al niño en su camino. Y yo creo que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de la instrucción. Inclusive durante 18 siglos, la instrucción de los niños principalmente tenía que ver con papá y mamá en el hogar, obviamente. Luego se institucionaliza la necesidad de los procesos académicos, que ha sido muy bueno y que inclusive partió de la iglesia. ¿Okay? Eso quiero que lo tengamos claro. Las universidades más famosas, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero las universidades más prestigiosas del planeta salieron de la iglesia. Desde Oxford, en Inglaterra, hasta lo que es Yale, Princeton, inclusive Harvard. Así que en ese aspecto yo creo que es importante señalar que la instrucción bíblica, el que la palabra de Dios tenga tanto contenido en todas las áreas, tanto en lo civil, tanto en lo legal, inclusive aún en lo que tiene que ver con esa instrucción de familia, yo creo que nos hace un llamado y una exigencia hacia esa responsabilidad de papá y de mamá de estar ahí. ¿Qué es lo que ocurre? El siglo XXI que estamos viviendo es un siglo de un montón de información y de un montón de información accesible. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan ir a una biblioteca a buscar un libro, a buscar una ficha bibliográfica y tener que ir con un tarjetero y todo esto, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes recuerdan eso. Hoy en día, básicamente, eso es algo que sería una investigación específica cuando voy a buscar algo así. Pero la accesibilidad de toda la información y además la accesibilidad tecnológica, aún a los niños pequeños, que en varios programas atrás estuvimos hablando sobre la importancia de no tener toda esa exposición completa, hace ahora en esta etapa más urgente
el que papá y mamá puedan atreverse a prepararse para hablar sobre estos temas. Y yo creo que una de las cosas que este siglo y que este tiempo sigue propulsando es que la identidad de las personas está en su sexo, o sea, en su preferencia sexual. Ahí está mi identidad, yo soy esto. Y hoy en día pues hay múltiples definiciones sobre qué se supone que sea esa visión. Y por ende, cuando nosotros estamos hablando de instrucción, cuando estamos hablando de enseñanza, las convicciones se basan en las enseñanzas y en los valores que nosotros apreciamos y en lo que enseñamos. Y yo creo que en este tiempo donde cada vez lo que pasa es que se borra la línea y es como que es un estado como si fuera algo neutro, nosotros como padres tenemos la responsabilidad delante de Dios de poder instruir a nuestros hijos sobre dónde están esas líneas y cuáles son los parámetros establecidos. Y obviamente unos parámetros de respeto hacia el que no piensa igual, porque yo creo que una convicción, el que yo tenga una convicción no me hace a mí superior a otro o que yo puedo menospreciar al otro, sino una convicción hace que yo pueda entender quién soy y cómo manejo el proceso de vida al cual yo estoy anclado. Entonces yo creo que los puntos de referencia son importantes y hoy en día la gente está borrando los puntos de referencia y está diciendo cualquier cosa que tú quieras sentir, cualquier cosa que tú quieras hacer, pues está permitido. Y yo creo que nos corresponde tener unas conversaciones profundas. Mientras más exposición usted le da a sus hijos, más conversaciones usted va a necesitar tener. Y yo creo que hay unos parámetros que es necesario establecer. Creo que como padres necesitamos prepararnos para hablar sobre estos temas con mucha prudencia, pero también con mucha firmeza. Entonces yo creo que en estas etapas donde nuestros hijos quizás están entrando a escenarios que son académicos y que no necesariamente nosotros controlamos, nosotros necesitamos pues prepararlos en sentido de que, mira, esto es lo que nosotros creemos y creemos esto por estas razones. Fíjate, yo creo que el error quizás que a veces se comete es decir, tú tienes que tener esta convicción y ya, y no explicar cuál es la razón de por qué tenemos esta convicción. Y creo que en un tiempo donde hoy en día es como ridículo hasta hablar de convicciones. Es interesante porque hemos llegado a ese punto donde no, pues pero porque aquel que expresa una convicción pues es fundamentalista, religioso, retrógrada. Mira, no, yo creo que pues el ser conservador es algo que es aceptable siempre y cuando tú estás estableciendo que esa es tu postura y que dentro del escenario de tu hogar esa convicción es la que tú celebras, es la que tú admiras, es la que tú valoras. Entonces yo creo que a veces tenemos como que un temor de establecer, mira, esta es mi convicción y inclusive tengo la convicción de respetar a aquel que difiera de mí. Tengo la convicción de amar aún al que difiere de mí. Yo creo que eso nos lo enseñó Jesús de forma regular, en términos muy, muy reales con todos los que estuvieron a su alrededor que no pensaban quizás como él, comenzando hasta con los fariseos, vamos. Entonces yo creo que necesitamos prepararnos. Hay diferentes materiales que nos pueden servir y que necesitamos adquirirlos. Yo recuerdo que cuando mi hijo mayor, que ya está en la universidad, estaba más pequeño, la primera vez que yo tuve una conversación con él sobre este tema, yo recurría a diversos recursos que fueron muy buenos. Inclusive hay unos recursos que todavía están disponibles que tienen que ver con lo que se llama enfoque a la familia, Focus on the Family, del Dr. James Dobson. Inclusive hay un libro de James Dobson sobre cómo hablarle de educación sexual a tus hijos, manejando las convicciones. Son libros que son buenos para uno prepararse y para poder instruir de acuerdo a la etapa. Yo creo que hay una gran realidad, y ahora hablo como biólogo, la realidad del diseño de Dios sobre nosotros y sobre lo que es la mujer y sobre cómo es el hombre. Eso es indudable. Es indudable las diferencias que tenemos, es indudable la realidad biológica que cada uno representa, es indudable la imagen de Dios que cada uno representa. Y yo creo que a veces yo creo que la mejor forma
de instruir es ir a la base de ese diseño. Exploremos la realidad de lo verdadero. No es necesario seguir hablando de lo que es falso. Hay que hablar correctamente de lo que es verdadero. Yo creo que esa es la mejor forma. Hay una película bien famosa que se llama que se llama Catch Me If You Can, que es la historia de Frank Abagnale, que es este hombre que falsificaba cheques de Panam y viajaba el mundo y viajaba como si fuera un copiloto de aviación y nunca ni había estudiado nada. Y la realidad es que la historia de él es cómo este hombre falsificaba tantas cosas que falsificaba hasta su vida. Y luego de que el FBI lo agarra y toda esta cosa, este hombre se convierte en conferenciante sobre cómo tú manejar la falsificación. Y a él le hacen la pregunta, ¿y cómo usted puede descubrir cuando hay un billete que es falso? Pues porque hay tantos billetes falsos, tendríamos que estudiar todos los billetes falsos para poder entonces saber cuál billetes son falsos. Y él dijo, no, usted no necesita estudiar todos los falsos, usted necesita estudiar bien el verdadero. Wow. Si usted estudia bien el verdadero, lo que va a provocar es que cualquier otra cosa que sea falsa, usted va a salir a la luz. Entonces yo creo que necesitamos estudiar bien lo verdadero sin tener que entrar a establecer cómo lo otro, lo adicional, o todas las diferentes vertientes y versiones que trae este siglo XXI, ¿no? Estudiemos lo verdadero, lo que la Escritura nos dice, vayamos por cada una de las etapas. Yo creo, hablaste de 3, 4, 5 años, son etapas de mucha vulnerabilidad, de mucha fragilidad. Velemos a qué se exponen, porque a veces hay educación sexual hasta en los muñequitos, hasta en lo que ellos ven. Y a veces nosotros ignoramos como que los parámetros que establecemos. Y yo creo que como padres en este tiempo tenemos que estar mucho más insertados en conocer qué ellos están viendo, qué están escuchando. ¿Por qué? Porque yo creo que es nuestra responsabilidad. A veces yo vi una vez un padre que decía, bueno, es que a mí no me gusta, porque es que me gustaría que tuviera como que mayor libertad. Y yo, bueno, pero es que él la va a tener en su vida, pero esta etapa es una etapa donde tú tienes la responsabilidad de manejarlo, y a veces nos vamos con este discurso de que ellos pues que se vayan formando poco a poco. Mire, sí se van a ir formando poco a poco, pero necesitan a alguien que les mentoree, les dirija. Yo soy de los que creo en la importancia de el papá y la mamá presente para contestar las preguntas cuando sean necesarias, y yo creo que hay preguntas que nuestros hijos van a tener y que necesitan contestación, y que necesitan contestación preparada, y que necesitan contestación sobre cómo mi convicción hace sentido aquí. Porque el peor error que cometemos es que pasa las etapas de vida y cuando llegamos a la adolescencia o la juventud hemos enseñado simplemente convicciones sin ningún tipo de argumento. Y entonces pues llega la etapa de la adolescencia y esa convicción no se sostiene. O llega la etapa de la juventud o de la universidad y esa convicción no se sostiene porque nunca hubo un argumento de, ok, esta convicción la manejamos por esta razón. Así que yo creo que no, tenemos un reto grande porque sigue pasando el tiempo, siguen borrándose las líneas. Y cuando hablamos de educación sexual, hasta hay gente que dice ese tema, ¿verdad? ¿Se debe tocar o no se debe tocar? Seguro que sí. Claro. Y más en este tiempo donde está expuesto en todos los lugares y en todos los renglones. Que la retórica moderna con relación a la crianza de los hijos, lo que dice es que déjalo que descubra y elija. ¿No? Pero no puede ser así. Nosotros estamos para guiar y decirles claramente, es por aquí. Yo creo que una cosa no excluye la otra. El que ellos puedan descubrir, seguro van a haber unas facetas que van a descubrir, pero tú vas a ser el facilitador de ese proceso y tú los vas a poder dirigir y van a ver, mira, cuántas veces mis hijos me hicieron preguntas que jamás yo hubiera esperado y las hicieron porque estaban en su fase de descubrir, de construir su conocimiento, pero entonces uno es facilitador de ese proceso. El error es decir,
y dicho sea de paso, dentro de la pedagogía, eso que tú acabas de decir se llama constructivismo radical. Ese constructivismo radical es que ellos construyen y lo que ellos digan, eso es lo que vamos a estudiar. Imagínate que el currículo sea así. Hoy, pues lo que yo quiera estudiar, eso es lo que voy a estudiar. Pues eso va a limitar el proceso de enseñanza, porque imagínate, siempre va a querer estudiar únicamente lo que le gusta y no necesariamente todo lo que nos gusta es lo que necesitamos estudiar. Así que yo creo que necesitamos, yo creo que tiene que ver mucho con entender que cuando yo tengo un hijo, tengo una hija, yo tengo una responsabilidad de estar allí, de cubrir, de establecer los parámetros. Y en el tiempo donde estamos viviendo, quizás la pandemia y este encierro nos enseñó la necesidad de que nuestros hijos estén cerca. ¿Tú sabes cuántos padres me dijeron, wow, este tiempo, o para algunos fue un tiempo bien complejo y difícil, pero para otros hubo padres que me dijeron, fue tan bueno poder darme cuenta de la etapa en la que está mi hijo o mi hija, que no lo conocía porque no había estado tan cerca. Yo creo que cuidado ahora con esta etapa de que se abrió todo y olvidemos la realidad de estar cerca y de hacer las preguntas. Oye, ¿qué tú piensas sobre esto? Nos sorprenderá como padres darnos cuenta de que nuestros hijos siempre van a saber más de lo que nosotros pensamos que saben. Y todo depende también a lo que se hayan expuesto. Nando, te pregunto a nivel pastoral, afianzarlos en su identidad conforme a su sexo biológico es importante. Definitivamente, yo creo que por eso es que estamos hablando de lo que es verdadero. Por eso es que estamos hablando de lo que la palabra nos enseña y por eso nos estamos afianzando en lo que es la convicción. Yo creo que hay algo formidable en la visión biológica que Dios nos dio, en el diseño que Dios nos dio, y tenemos que explorarlo aún más y darnos cuenta de, wow, qué impresionante es ese diseño de Dios sobre tu vida. Creo que eso haría que cuando lleguen las demás preguntas a su vida, esa convicción los afirmaría en determinar dónde está mi identidad. Porque hoy en día lo triste es que maneja la identidad basada en esa preferencia. Y yo creo que no, la identidad se basa en el carácter. La identidad se basa no en... Mi identidad no puede estar asociada con quién me acuesto. Yo creo que mi identidad está en Dios y en el carácter que Dios me ha dado. Y eso de con quién me acuesto es algo que es extensivo a ese proceso de quién soy. Yo creo que el problema ha sido que este tiempo es quién soy, va de acuerdo a eso. Y eso es un gap demasiado grande como para yo llenar mi identidad con eso. Y por eso es que nos estamos viendo en un tiempo tan complicado, porque entonces se ha igualado cosas que no son iguales. Ahora la premisa educativa, como tú muy bien sabes, ¿verdad? Eres profesor universitario y todo el bombardeo que nosotros estamos recibiendo es que la sexualidad es neutral, es neutro, ¿verdad? Y no tiene que ver con el sexo biológico que naciste, quién eres. O sea, que en otras palabras, no tienes una identidad definida hasta que tú tengas conciencia y lo decidas tú. Y la elijas. Y la elijas. Pero como que eso, en vez de ser beneficioso para un hijo que esté en crecimiento o una hija que esté en crecimiento, que yo con una hija estaría afianzando que es una nena y que es una mujer y le enseñaría lo espectacular y el privilegio, ¿verdad?, de que Dios la haya dotado como mujer y viceversa. Esta parte ha venido ganando terreno aún dentro de los círculos eclesiásticos. Y este punto de preocupación, que cualquier cosa que rompa la línea del mensaje social moderno te convierte en homofóbico, te convierte en una persona intolerante, como un papá promedio cristiano que quiere ser moderno y que quiere, o sea, no quiere que su hijo odie a nadie o que su hija odie a nadie o excluya o discrimine a nadie, puede lograr ambas cosas, que no discrimine, que respete, pero que esté bien clarito de quién es él y de quién es ella. Yo creo que tiene que ver con esa afirmación de las convicciones y por qué creemos esas convicciones. Yo creo que hace falta tiempo de diálogo, tiempo de instruir, tiempo que la palabra nos enseña que debemos tomar con cada uno de nuestros hijos. Yo creo que no tenemos que tener ningún tipo de temor
inclusive ahora mismo lo estamos hablando aquí, sin ningún tipo de temor en expresar cuáles son nuestras convicciones. Nuestros hijos tendrán sus decisiones también. Pero mientras ellos van creciendo, ellos deben saber por qué nosotros tenemos X o Y convicción. Yo no creo en esto de vamos a enseñarle que esto es neutral, porque yo creo que la vida no es neutral. La vida regularmente tiene decisiones que hay que tomar y hay posturas que hay que asumir. Sí. Y yo creo que en este mundo, quien dice que es neutral y que no toma postura, me disculpa, pero para mí eso es ilógico, porque estás asumiendo una postura que no vas a tomar postura. Así que estás basando tu visión de que no tomas postura en que sí estás tomando la postura de que no tomas postura. Así que yo creo que... Es un juego de palabras, pero está ahí. Sí, porque claro, se visualiza como que yo estoy siendo el que estoy dando la oportunidad a todos, pero la realidad no es que estás dando la oportunidad a todos, estás diciendo mi postura. Mi postura es la neutralidad. Y entonces, pues, cuidado. Exacto. Cuidado con caer en esos juegos que a veces son más tautológicos que cualquier otra cosa. O sea, que parece que dice algo, pero no necesariamente está diciendo algo. Los niños entienden perfectamente bien conceptos espirituales a esa edad. Te pregunto como pastor. Seguro que sí. Y tenemos niños que los ves llenos del poder del Espíritu, viviendo en sus vidas y creciendo. Inclusive, te voy a decir más, tenemos gente adulta que recuerdan el momento exacto en su juventud, 4 o 5 años, cuando abrieron su corazón al Señor, cuando experimentaron al Señor y cómo eso marcó sus vidas. ¿Sabes? En nuestra iglesia tenemos gente que recuerda momentos exactos donde tuvieron experiencias espirituales y puedo decirte algo. Nosotros necesitamos fomentar esas experiencias espirituales en el corazón de nuestros hijos y hablarle de un Dios grandioso, precioso, diseñador, y que su diseño no se equivoca. Obviamente estamos en un siglo donde va a ser necesario, además de eso, afirmar, no solamente afirmar quiénes son ellos, sino afirmar el amor de Dios por quienes no piensan quizás igual. Inclusive, pues, puede ser, es tan impresionante lo que estamos viviendo este siglo, que quizás este tema hace, no sé, el siglo pasado no era necesario ni hablarlo. ¿Sabes? Es impresionante. No era un issue, o sea, y de momento ahora es un issue, inclusive dentro del mundo eclesiástico. Puede ser como que, no, pastor, tal o cual cosa. O sea, el que un pastor pueda decir, debes afirmar lo que la palabra dice sobre quiénes somos en Dios, pues eso sería como que algo normal, y de momento ahora no es tan normal. O sea, estamos viviendo un tiempo bien complejo. Y hay que hablarlo porque hay niños y adolescentes guardando secretos de cosas que están ocurriendo alrededor de ellos, de confidencias que le hacen amiguitos, que quizás si ellos puedan de alguna manera hablar con papá o mamá, y ese papá y mamá a su vez hacer un acercamiento al papá y a la mamá del niño envuelto. Lo digo porque lo veo. Es así. Y entonces enseñarle a estos niños, a nuestros hijos, a tener compasión de cómo podemos ayudar a estos chicos que tienen este problema, que todavía no saben de identidad. Y creo que Dios nos llama a esa compasión. Sí. Y nos llama también a que cuando hay esa convicción, también cuando hay las propias luchas o dudas en medio de ese proceso, mira, la convicción es el terreno firme y es el terreno espiritual. Y creo que en medio del tiempo donde estamos viviendo, esa alternativa es la alternativa que trasciende y que va hacia el cuidado y hacia el beneficio del otro. Y tenemos que movernos en esa dirección, y máxima en este tiempo. Cuidado con no estar presente. Creo que este siglo tiende hacia una crianza de abandono, donde hay un abandono de lo que tú quieras creer. Olvídate, cuidado con eso, porque yo creo que Dios nos está llamando a ser muy exigentes en qué instruimos y cómo lo hacemos. Y creo que nos llama a estar presentes. Yo aplaudo cada papá o mamá que se sienta con sus hijos, que le hace las preguntas que aún ellos se sienten incómodos de hacer. Mire, si hay un tema que es difícil hablar como papá con tu hijo, es estos temas. Pero tienes que prepararte y tienes que asumir la responsabilidad de hacerlo.
¿qué es lo que en mi experiencia como pastor lamentablemente más escucho? Que muchos padres, teniendo convicciones profundas, siendo gente espiritual, decidieron este tema, mejor no abordarlo. Cuidado con eso, porque entonces te pasa el tiempo, nunca hablaste, nunca dijiste nada, y entonces pues va a ser bien difícil que un hijo tuyo te diga, oye, quiero hablar sobre sexo. Eso no es algo que, no va a pasar. que va a pasar. Tú necesitas decir, ok, yo necesito hablarte sobre este tema, y obviamente de acuerdo a la edad, pero algo que ocurrió con mis hijos es que mientras iba pasando el tiempo y volvíamos a hablar sobre el tema, pues se iba ampliando lo que le podía enseñar. Hubo un momento de uno de mis hijos, no voy a decir cuál, que yo le dije, ¿tú quieres que yo te explique sobre todo esto ahora? Me dijo, creo que todavía no estoy listo. Así. Y yo le dije, pues vamos a hacer un compromiso. Cuando tú te sientas que estás listo para oír de esto, tú me vas a decir. Y pasaron como 8 o 9 meses. Y vino, papi, hoy creo que estoy listo de aquello porque uno piensa que ellos se le va a olvidar. Sí. No se lo olvida. Ahora sí, dime la otra parte. Y honestamente, de corazón, ¿no hiciste cuando te dijo que todavía no? Sí, pues seguro que sí, porque uno como que salió y ok, pues tengo más tiempo para prepararme. Pero necesitamos prepararnos, necesitamos buscar la importancia de ese tiempo, de acercarnos. Nuestros hijos están deseosos de saber qué papi piensa de esto, qué mami piensa de esto, pero va a ser difícil para ellos ejecutar la pregunta. Necesitamos nosotros hacer el acercamiento. Dios nos ha llamado a eso. Asumamos la responsabilidad. Señoras y señores, extraordinario contenido esta mañana. Consejería Pastoral, Pastor Nando Steidel. Gracias por estar con nosotros como siempre. ¿Y dónde la gente conecta? Bueno, estamos en el Facebook Catacumba 9 de Calley. Estamos en YouTube Catacumba 9. Y ya estamos haciendo nuestros cultos presenciales con todas las medidas de seguridad. Damos gracias al Señor. Ya llevamos, ahora vamos a cumplir un mes ya, así 3 semanas, así que ha sido una gran bendición. Así que les esperamos a todos. Estamos haciendo el registro Catacumba 9.eventbrite y ahí usted se anota para el registro para nuestro culto domingo a las 10:30 de la mañana. Para más información, nuestro Facebook o nuestro YouTube. Así que Dios les bendiga. Bendiciones. Pastor Nando Steidel, 7:30 en la mañana. Prepárese que en breve vamos a hablar acerca de lo que Ricky Martin dijo. Se lo voy a adelantar.